tardes. Bienvenidos en nombre de señoras, señores académicos, particularmente nuestros dos jóvenes audaces, doctor Mariano Castex y doctor Antonio Torrejón. Bienvenidos a esta sesión pública en la cual el doctor Luis Bala, académico correspondiente. Por otra parte, bienvenidos también, disculpen la omisión, de miembros del CENPAT. Es un esfuerzo para ustedes estar aquí y realmente nos sentimos halagados por la presencia de ustedes también. Quiero entonces decirles que esta es una sesión abierta, especial, en la cual el académico correspondiente Luis Bala va a hacer un resumen y una conmemoración, por decir así, de la creación del CENPAT, el Centro Nacional Patagónico, que hoy es un centro prestigioso y que fue fundado justamente a través de estas personas. Entonces, quiero introducir que hoy la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y el Comité Académico para Estudios Especiales sobre Conservación de Humedales, justamente están ustedes invitados por ello a la conferencia del académico correspondiente Luis Bala sobre la historia del nacimiento del CENPAT CONICET, una aventura de dos jóvenes audaces, Mariano Castex y Antonio Torrejón. En suma, esto es una oportunidad para mí de gran alegría, Mariano lo sabe bien, entonces vamos a escuchar atentamente, por eso yo también me voy a sentar allí para poder observar las transparencias y vamos a escuchar atentamente al doctor Luis Bala en su conferencia. Luis, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias por estar presentes. Es una historia medio rara en mi vida, es un acontecimiento medio raro. Yo soy biólogo marino y biólogo de campo. ¿Qué estoy haciendo acá hablando sobre historia? Así que eso me da una excusa, ¿no? Así que como no conozco la metodología de las ciencias históricas o equivalentes, sabrán perdonarme. Y más aún, supongo que van a saber disculparme los dos jóvenes audaces que seguramente van a encontrar errores en alguna fecha, en algún detalle, porque si algo no han perdido es la memoria y los detalles de todo esto, ¿no? Así que bueno, con esas salvedades, vamos a empezar a hablar. ¿Cómo vamos a empezar esta historia? Con un campeonato de fútbol. En los años 90, después de un par de meses o quizás algún año muy turbulento en la historia de la institución, hubo un becario recién ingresado, el hoy doctor Claudio Campaña y director de un instituto que está dentro del CENPAT, dijo, vamos a hacer las paces, hay muchos problemas internos, vamos a hacer un campeonato de fútbol. Y bueno, un día colgó en la cartelera un papelito y decía, inscripción de equipos para el campeonato de fútbol. Y se anotaron 6 equipos. Turbo Plus, que eran los de computación, los Otarios, que eran del laboratorio de mamíferos marinos, esto viene por Otaria flavescens, que es el nombre científico del lobo marino, los Piedradura, que eran los geólogos obviamente, los áridos, los que trabajan en las zonas áridas y semiáridas, los bufosos, que eran la familia Cridel, que tenían la concesión del buffet, y Chuloto las Pepame, que era un rejuntado. Pero ¿qué pasó? En realidad hubo un 7º equipo inscripto, que se llamó Castex Forever. En aquella época, yo les comento antes que nada que yo no soy de la primera horneada ni de la segunda, pero estoy por ahí cercano, ¿no? En cuanto a cuando ingresé al CENPAT. La palabra Castex para mí no era extraña, pero sí para la mayoría de la gente. Entonces resulta que Castex Forever era un equipo que presentaba
a estos jugadores, salvo el primero que está allá a la izquierda, que es casualmente el marido de la doctora Lewis, que está ahí, que era el que había presentado el equipo, que era el manager. Y los jugadores, todos los restantes, no vamos a decir los nombres ahora. ¿Qué tenían de particular este equipo? Muchas cosas en común. Primero, que ninguno de ellos trabajaba ya en el CENPAT. Segundo, que todos trabajaron como choferes en el CENPAT. Y tercero, o habían trabajado como choferes. Y tercero, que eran los mejores jugadores de fútbol de la ciudad de Puerto Madryn en la década del 70 y monedas, en el 70. Como dato anecdótico les voy a contar que en ese momento el director del CENPAT, el director administrativo, se llamaba... ahí se me fue el nombre. Bueno, no importa. El gordo Velasco Suárez, ahí está. Y como siempre había un campeonato, en Madrid no había nada por aquella época, había muy poca diversión. Uno de los acontecimientos sociales era el campeonato de fútbol interinstitucional. Jugaba el equipo de la policía, el de los bomberos, el del correo. Y el del CENPAT siempre salía último. Así que un día el director dijo, vamos a incorporar a todos estos muchachos a la selección de Madryn como choferes y vamos a salir campeones de todo. Como último dato les cuento que en el CENPAT había un solo vehículo en ese momento. Esta historia probablemente la retomemos después. Bueno, la organización del campeonato de fútbol interno dijo, están vedados, no van a jugar porque van a salir campeones, pero bueno, esto me sirve un poquito como introducción para hablar acerca de esta charla. Una de las cosas que eran importantes de ese momento es que muy pocas personas de todas las que estábamos en el CENPAT conocíamos la palabra Castex. Solamente los más viejos, los de la primera horneada o segunda, los que ya llevaban 15, 20 años en el CENPAT, sabían que había un tal Castex y que no se decía mucho, siempre se nombraba porque sí, porque había que nombrar a alguien cuando había algún problema. ¿Y quién era Castex? Y era un loco que fundó el CENPAT, dicen, que era confesor de Onganía y que hasta le pidió a Onganía que le haga un CONICET paralelo. Así él lo podía tener. Un poco inventando toda una historia con José y todo lo demás. A partir de todo esto surge la idea de decir, pucha, ¿por qué si nadie sabe la historia del CENPAT o se sabe muy poco, por qué no escribir un poquito la historia del CENPAT? Sobre todo en la parte del anecdotario. En las primeras épocas las campañas eran maravillosas, difíciles, complejas, eran toda aventura, qué sé yo. Entonces, después de una reunión que hicimos con un grupo de los más viejos, nace la historia, en realidad en mí nace la historia, de escribir la historia del CENPAT, que obviamente iba a tener dos líneas, la del anecdotario en sí, la más divertida, y después otra línea formal, que sería paralela, con la línea de tiempo, ¿no? Minuto 0 nació el CENPAT, en tal año cambió el director, eran tantos integrantes, bla, 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 bla. Empecé, y como de casualidad, porque fue realmente de casualidad, cae en mis manos la famosa Ley 18.705, que en teoría, vamos a decir por ahora, porque acá tengo ciertas dudas con todo lo formal, y en esta ley, en el boletín oficial de esa ley, empiezo a mirarla con detenimiento, reitero, tampoco soy abogado, y encontré ciertas inconsistencias que me despertaron mucho el interés. Había algo que no me cerraba por sentido común, no por
ser una persona de derecho. En este momento, yo no sabía si Castex vivía o no, y sinceramente, sin saber nada de él, había asumido que tendría 120, 130 años, qué sé yo, ¿no? Que era una persona que ya no existía. Así que empecé a googlear un tema que realmente me obsesionó en función de lo que yo había visto en esa ley. Y las palabras con Castex fueron muchas, las páginas a las cuales arribé, pero hubo finalmente una, que es cuando junté las palabras Castex más Onganía, y me derivó en un libro que se llamaba El Escorial de Onganía, un libro que había escrito don Mariano, y donde empecé a entender muchas cosas tremendamente ricas, porque un poco contaba la historia, su historia, de los 60, 70. Bueno, lo que encontré ahí me deslumbró, pero seguía con don Castex de 120 años para mí. Cierta vez aparece una página en mi búsqueda donde decía la fiesta de del 50 aniversario de los egresados del Colegio Champagnat. Y estaba don Mariano en esa lista. Y era el único que tenía un hipervínculo. Probé ahí y era la dirección de un correo electrónico de Mariano Castex. Entonces el 25 de marzo del 2010, fíjense a la hora, 10:25, le escribo a Mariano, presentándome una botella al mar. Me presento, quiero saber si, no le puse si estar vivo, pero más o menos era algo así. Y bueno, que me interesaba conocerlo. Mariano, como de costumbre, fíjense la hora, 10:25, a las 12:40 me contesta esa botella que yo había escrito en el mar. Y pueden leer lo que dice, que por fin alguien recuerda la verdad y no el brazo, bla, 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 que el fin de semana me va a escribir con mayor detenimiento, y me dice esto que es muy importante. Vamos a hablar también de las reservas. Torrejón vive y él te puede contar, digamos, la otra mitad de las historias. Torrejón para mí era solamente Torrejón, don Antonio, el que conocía de hace 30 años, junto a algunos de sus hermanos. Y Torrejón, bueno, yo de hecho, mis trabajos de campo durante 20 años fueron en el campo de Antonio. Nunca habíamos hablado del CEMPAT ni nada de eso. Entonces, como Mariano Castex me habla de Torrejón, asumo, y vamos a probar con Antonio. Lo llamé por teléfono. Y más o menos, en realidad, yo lo voy a decir de manera, sin decir malas palabras y cosas por el estilo. Hola, don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Usted qué tuvo que ver con el nacimiento del CEMPAT? Nada. Mira, a lo mejor no me entendió bien. Antonio, ¿usted tuvo algo que ver con la fundación del CEMPAT? No, nada. Siempre fue muy formal, don Antonio. Hasta que en el tercer intento le digo, mire, don Mariano, mire, don Antonio, le voy a leer un email que acabo de recibir, y es este. Y la respuesta de Antonio fue muy simple y muy enérgica, y perdiendo toda la línea que jamás había perdido, al menos conmigo. Este viejo rompió códigos, ¿cómo te va a decir eso? O sea, hemos hecho el acuerdo de que nunca más, que nunca nadie iba a decir nada de toda esta historia, que la íbamos a mantener el secreto y que todo esto iba a ser anónimo. El CEMPAT se fundaba, pero se fundaba porque lo había fundado Dios, qué sé yo, no importa, pero no por la intervención de nosotros. Descubrí una trama que, en realidad, quizás algún otro lo descubrió, pero hasta ahora, hasta donde entiendo, creo haberla descubierto yo. Desenmascaré a don Antonio gracias a esta charla con Mariano. Esta historia es sumamente compleja.
y realmente me ha costado mucho hacerla porque se deriva y se abre y todo lo demás. Trataré de ser lo más sintético posible y lo más lineal posible. Vamos a hablar un poquito de Antonio. Antonio en el año 55, con 19 años de vida, bueno, él tenía una visión, evidentemente, de hacer algo con el turismo en Puerto Madryn. No sé, después nos dirá Antonio, y por favor, están libres de frenarme y de intervenir, y sería más lindo esto. Pero Antonio evidentemente tenía esa vocación de generar turismo, de hacer algo en función del lugar donde vivía y que obviamente ama. Él es nativo, es de las familias más tradicionales de Madryn. Así que bueno, en el año 55 y con 19 años, él funda el Club Náutico Atlántico Sur, un club maravilloso, muy grande. Aquí tenemos algunas cosas de esa época. Y bueno, esta en particular, la de abajo, esta foto que salió en el gráfico, es porque no solo es el club de actividades náuticas, sino también de actividades subacuáticas. Me contaba muchas veces Antonio que conoce al doctor Bala y él insiste que debe ser pariente mío, aunque realmente no lo es, y que es un médico que formaba parte de la Asociación Cultural Natura. Él era el vicepresidente y el doctor Varela era presidente. Iban seguido a Puerto Madryn a veranear y ya hablamos de la Asociación Cultural Natura, cierta visión, estamos hablando de los 50, imagínense que la palabra ecología, conservación, etcétera, prácticamente, ¿no? Como te parece, Oscar, no estaba muy definida todavía la historia. Otro hito es que en el 64, arriba a Madryn, William Conway, que era... ¿Perdón? Era presidente, ¿no? Creo que era presidente de la Fundación Zoológica de Nueva York, que había ido a Madryn por gestión de Felipe Larrivière, que era el presidente de Parques Nacionales. ¿Por qué viaja a Madryn? Porque Larrivière le entrega, en alguna oportunidad previa, a Conway el libro de fauna silvestre de Juan Carlos Godoy, se enamora de la fauna de mamíferos, básicamente, que hay en la península Valdés, y decide ir a conocerlos. La Sociedad Zoológica de Nueva York es realmente un ente muy importante, ¿no? Así que Antonio, con lo que hablábamos del doctor Bala, la Fundación Natura y con esto de Conway, que le dice, esto hay que conservarlo, estos son cosas inconcebibles, las loberías, los elefantes, las ballenas y los delfines y todo lo demás, empieza a trabajar en una ley de turismo. Lo primero que hace, Antonio es muy ejecutivo y muy de contactarse rápidamente con la gente, y se conecta con parques naturales con parques nacionales y logra que vaya a Madryn el galenzo Nathan Evans, como él le decía, que ya estaba medio jubilado y que trabajaba en el Parque Nacional de los Alerces. ¿Para qué? Para que les dé idea sobre cómo redactar una ley de turismo. Y me comenta, todo esto que está son todas citas textuales, las que siempre pongo entre comillas y bajo este formato, que bueno, con la sumatoria del doctor Bala, más lo de Conway y los de parques nacionales, porque ya estaba muy vinculado con el presidente y con Larrivière, avalan el concepto de crear una dirección de turismo, una ley de turismo, pero basada en la naturaleza viva. Un poco se cambian los paradigmas. Seguimos hablando de los 60, donde el turismo era más bien ver cosas estáticas, ver el paisaje, pero no de interactuar de alguna manera o buscar el turismo ecológico, por así decirlo, ¿no?
De tal manera, bueno, en realidad en el mismo año 64 crean la dirección por ley la Dirección Provincial de Turismo, y tomándose de una postilla que salió en la convención de Brunner en Suiza, se le puede encontrar la vueltita de creer que el objetivo sea cuidar las reservas de fauna. Es decir, cambiamos del paisaje estático a otro paradigma en cuanto al turismo en sí. Y por supuesto que en el 66, todo muy rápido, Antonio crea la primera reserva de la península, de la zona, y creo que no sé si estoy seguro que es la primera para Sudamérica, que es la reserva de Punta Loma, de la cual todavía hoy se conserva la casita original, y que en realidad fue aportada por la Marina, fue puesta en terrenos de la Marina, y donde hicieron un camino, por supuesto que ilegal, pero todo con la venia del capitán que estaba a cargo de todo esto. Y uno de los que trabajó fue Polo García, que era un pescador lugareño, y que de hecho se quedó viviendo ahí, y fue el primer guardaparque de la primera reserva. Ya en el 67 se crea una nueva ley, todo esto impulsado por Antonio, obviamente, ¿no?, sobre la creación de las reservas faunísticas provinciales y con áreas intangibles, Punta Tombo, Cabo Dos Bahías y Península Valdés. Me gusta mucho este párrafo que pude extraer de algo escrito por Antonio, de que nunca fue necesario expropiar un solo metro de tierra, a diferencia de lo que hace Parques Nacionales, que es propia, ¿no?, y sino más bien interactuar con los lugareños, sensibilizar, y que, bueno, sea un modelo distinto, ¿no es cierto? Sobre todo respetando, como por acá dice, a los pueblos originarios que vivían en mancomunión con la naturaleza. Así salen, un poco como de golpe, todas las reservas que están en la península. Punta Norte, Isla de los Pájaros, Puerto Pirámides. Y en todos ellos, los primeros guardafaunas, en realidad, son gente del lugar, son los que ayudaron a construir, que generalmente eran todos gauchos, paisanos y cosas por el estilo. Y finalmente, en el 67 se crean las reservas faunísticas provinciales. Perdón, esto está... Lo he repetido, sí. Pero en el 67 ocurre el choque con el otro planeta. Se conocen con Mariano Castex, merced a un pariente de Antonio, que era Víctor Machinea, que vivía en Buenos Aires y que era conocido de Mariano, y que fue el nexo para conocerse. En el 68 está para mí uno de los hitos más importantes, o de los que voy a tener en cuenta, porque acá siempre discuto yo si la fecha formal de creación del CENPAT es la que se dice normalmente y formalmente, o es otra. Porque Torrejón, estando con parques nacionales, resulta que pugna por crear una reserva, un observatorio en la Isla de los Pájaros. En una de estas casitas, bueno, ahora que vamos a ver ahora, esta es la reserva, en una de esas casitas que está por ahí, va a vivir el primer científico, que es Juan Daciuk, que era un voluntario de Parques Nacionales. Fue voluntario y creo que además quisieron hacer una donación y mandarlo para la Patagonia, Juancito, que era una persona un poco particular, y se instala en la reserva de Isla de los Pájaros. Esto es en el 68, 2 años previos a la fundación formal del Centro Nacional Patagónico. Y reitero,
y se llamó Observatorio de Investigación en la Isla de los Pájaros. ¿Por qué todo esto? Porque algo que obvié decir recientemente es que Antonio quería que las reservas tuviesen, y de hecho me las mostraron, en todas las reservas que hay, Punta Norte, Caleta Valdés, Pirámides y la de los Pájaros, hay varias casitas, pero siempre en cada una de ellas hay una casa para científicos. Y Antonio sostenía que la información tenía que ser de primera mano, entonces él quería que haya científicos argentinos que estudien en cada lugar a los pingüinos, a los lobos, a los elefantes o lo que fuese, y que ahí se genere esa información que después se iba a brindar, no comprar enlatados. Esto que les muestro me costó muchísimo conseguirlo, y que es eso que se ve con techito, ahí. Esa es la primera oficina que tuve la suerte de conocer, no me acuerdo ni por qué, y seguramente el último día que vivió, donde en el año 68 se termina de conjugar esta primera etapa que hizo Antonio, tener la base científica y tener la oficina administrativa en pleno centro de Puerto Madryn. Como siempre sabrán disculparme, bueno, pero no lo voy a hacer ahora. Como siempre, este es un video en realidad, pero siempre hay una incompatibilidad de último momento que uno cuando hace una presentación no puede pasar el video. En otros más importantes vamos a pasar el video. Pero bueno, esa es una oficinita donde funcionaba para mí quizás el primordio o quizás el nacimiento del Centro Nacional Patagónico, que no se llamaba así todavía, ¿no? Se llamaba Instituto Observatorio de la Fauna o algo así, ya me olvidé, no importa. Ahí está el observatorio. Así que en el año 68 y 70, el observatorio contaba con 3 personas: Juan Dasyuk, Hilda Williams, que era la secretaria, y el señor Portela, nunca supe el nombre, que era el chofer, ¿no es cierto?, de la camioneta. Así modestamente nace quizás el Centro Patagónico, algo que podemos discutir bastante. Una anécdota personal con Juan Dasyuk es que fue compañero mío de facultad. Si bien él es bastante mayor que yo, él no se había recibido, él era profesor de biología, pero no era biólogo. Y cuando yo tenía mis 20 años, él cursó conmigo, cursamos juntos en la facultad, me acuerdo, artrópodos, la materia de la asignatura artrópodos. Duró muy poco, era una persona muy particular. Y acá hay más elementos que nos refuerzan lo que decía recién. Esta es una publicación científica en la revista Physis, una de las revistas donde comúnmente se publicaban las investigaciones de biología en Argentina, y ahí hay un párrafo que amplío, y fíjense que dice: en nuestro lugar de trabajo, establecido en la reserva faunística, ubicada en San José, frente al islote de Notable, que es la isla de los pájaros. Y cuando doy la ubicación, la dirección, dice Laboratorio de Vida Silvestre, Isla de los Pájaros, convenio de investigación, asistencia tecnológica. Bueno, quizás reitero, sea el nacimiento del CENPAT. Bueno, estábamos por ahí, habíamos dejado esto, a de camino, y Antonio consigue algo en el 70 que, pese a querer todos los enlatados, consigue sacarle bastante dinero a la Sociedad Zoológica de Nueva York y consigue que vengan 2 científicos a trabajar a la Patagonia. Roger Payne, en Península Valdés, que es uno de los capos, digamos, de estudios de ballenas, y no sé si todavía no continúa, no sé si continúa. Mirta, vos quizás me sepa decir, no creo, ¿no? Su grupo sí, ¿no es cierto? Y Di Bergma, que vaya para trabajar en pingüinos en Punta Tombo, que todavía continúa.
Y de hecho, algo que encontré justo hoy hasta el último momento, es que Antonio también hace un decreto donde dan carácter de estación de conservación científica al área de pingüinos de Punta Tombo. No sé en qué termina esto, quizás después nos pueda desasnar un poquito Antonio. ¿Esto qué es? ¿El nacimiento de otros empates, entre comillas? Para terminar con los hitos de Antonio, en el año 70, es cuando nace formalmente el Centro Nacional Patagónico, por obra mancomunada y asociada con Mariano. Vamos rapidito a ver algo de Mariano. Esta foto es el día que nos conocimos, Mariano. Me encuentro con Mariano fue en el 2010 y sin conocerlo ni nada, recuerdo que Mariano me dio 15 minutos de su vida, porque es una persona muy ocupada, que después se convirtió, por suerte, en varias horas. Y por supuesto que mis preguntas, como tenía 15 minutos, fueron las obvias. ¿Usted fue el confesor de Onganía? ¿Usted le pidió a Onganía que le regalaran un CONICET paralelo? Mientras yo le preguntaba esto, Mariano, muy sonriente y muy con cara de póker, iba dibujando así nomás. Y me dice, hace mucho que no la practico, pero todavía sale bien. Esa es la firma de Onganía, me dijo. Pero no lo usé para eso. No creamos el CONICET paralelo así. No, lo firmó Onganía y tampoco fue un CONICET paralelo, ni tampoco fui el confesor de Onganía, con mucho énfasis me lo dijo. Pero bueno, era lo que se rumoreaba allá a la distancia y mucho tiempo antes. Para quienes no lo conocen, no lo voy a leer. ¿Quién es o qué títulos tiene Mariano Castex? Bueno, algunos, fíjense, unos cuantos. Pero también tiene otras cosas que vamos a ir viendo sobre la marcha, porque es una persona que siempre da sorpresas. En el año 61, cuando era un curita, y aquí Mariano me puede ayudar, cuando era un curita y un poco revoltoso, creo yo, le dan el traslado a Santa Fe, a una escuela secundaria como profesor en el Colegio de la Inmaculada Concepción. ¿Es cierto esto, Mariano, verdad? Y era por motivos de que era medio revoltoso o algo así, ¿no? Y me contaba que con sus 21 años, hay 21 creo, ¿no? Y como profesor de biología, un día ve sobre el río que un alemán que había sido uno de los que manejaba de la división Panzer, yugoslavo, se mete en el río y pisa algo y casi se muere. Jamás vi una persona tan ruda llorando tanto, me dijo alguna vez. Y era porque había pisado una raya de agua dulce. Hasta ese momento, según me cuenta Mariano, del tema yo no sé nada, no se sostenía que las rayas pudieran ser venenosas. Mariano con sus compañeros, con sus alumnos de la escuela secundaria, empezó a trabajar con rayas. Bueno, la cuestión es que se pone a estudiar un poco y en pocos años trabaja con rayas. Esto que les voy a mostrar acá es un número especial de la revista del Museo de La Plata, donde le hacen un reconocimiento en vida a los que marcaron hitos en la ictiología argentina. Porque, por supuesto, como todo lo que hace Mariano, es trascendente y es de primera. Y, bueno, todas las rayas de agua dulce, aún hoy no se han modificado porque Mariano las estudió todas. Con esto de las rayas dulces, de las rayas de agua dulce, y siendo médico ya, porque aparte Mariano fue médico, eso no lo conté antes, tiene 2 títulos de doctor en medicina. El primero a los 21 años, también, sí, en Uruguay, ya en el exilio. Podrían preguntarle por qué estaba en el exilio a los 21 años. ¿Podemos contar algo? ¿Podemos contar algo? La conspiración bebé, donde eras el tiempista, ¿no?
eras el tiempista en esa... Claro, había atentado contra Perón, digamos, yo estaba en una de esas cosas. Bueno, aunando sus conocimientos de biología más los de medicina, desarrolla el tema este de los venenos de las rayas y bueno, y se gana una beca para el Congreso de Toxicología en Estados Unidos y su trabajo es tan importante que viene con una beca muy importante, con la cual monta su laboratorio acá en Argentina cuando vuelve. En el 66 se ordena sacerdote jesuita y se incorpora como asesor científico en la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. En ese momento era el presidente de facto Onganía. Y en el 68 pasa a ser director del Observatorio de Física Cósmica. Acá hay algo muy importante que rescato, porque él entró, bueno, no importa, está un poco fuera de tiempo, pero en general en los 60, resulta que Mariano, que era de la clase intelectual argentina, se junta con otros intelectuales, todos muy conocidos y muy de primera línea, y forman lo que creo que se llama el Grupo Helios, y se reúnen sistemáticamente para ver cómo solucionar el mundo, para hacer más o menos hacerla corta. Muchas de esas veces se juntan en Bariloche, donde vivía Malman, Carlitos Malman, el padre de Francis Malman, el cocinero, y se juntaban para encontrar soluciones al planeta. Hay un documento, que no lo tengo aquí, pero de todo esto surge que en el documento dicen que, estamos hablando de los 60, de que los combustibles fósiles ya no se pueden utilizar más, que se van a acabar y todo lo demás, y que había que desarrollar otras fuentes de energía, la solar, la geotérmica, la eólica, y además hacer casas óptimas para cada región de la Argentina para optimizar la parte térmica. Acá un textual de Marma, lo pueden leer, ¿no? de Mariano. Era un físico brillante, ateo, y bueno, que tiene mucho que ver con la Fundación Bariloche y la energía atómica, y que en ese día que salieron a caminar y estaban haciendo el circuito chico, ven como se tala el bosque y ellos ven huemules, y comprenden el concepto de conservación, cómo destruir un bosque para hacer un camino. Y volvemos a reiterar lo mismo de hoy. Estamos hablando de los 60, y los que están en tema conservación saben que estamos hablando de conceptos que casi no estaban instalados todavía, ¿no? Así que, siguiendo con este pool y fuera de la línea de tiempo en realidad, porque está muy mezclado, es muy complicado escribir la vida de estos 12 niños, destaco 2 puntos en función de lo que dije. La visión de Mariano del uso racional de la energía y el concepto de conservación. En el año 69, Onganía, ya estabas con Onganía, y con todo su acervo científico, él ve una oportunidad porque en Relaciones Exteriores estaba funcionando la Comisión del Sol Quieto, en la Comisión Internacional, que se usaba poco, como que había muchos fondos disponibles. Y Mariano simplemente ve esa oportunidad y dice, hay tanta plata desperdiciada, ¿por qué no la pasamos de Relaciones Exteriores a Presidencia, donde la manejamos nosotros, y podemos hacer algo más productivo? Acá un detalle, Mariano, como siempre, se transforma la Comisión del Sol Quieto en la Comisión Nacional de Estudios Geofísicos, que la pasas a presidir vos, y que, como casualmente, siempre en todas las leyes donde has tenido participación, encuentro algo raro. Esta salió el 30 de diciembre del año 68. Es difícil que una ley salga, de verdad, entre nosotros, Mariano. Y bueno, y me cuenta Mariano que
de alguna manera, lo que están leyendo acá, al crear la Comisión de Estudios Geológicos, de alguna manera, pueden ir protegiendo a muchos de los que se escapaban o desaparecían perseguidos por la noche de los bastones largos y que tenían entonces lugar de trabajo en San Miguel. Finalmente, en la Comisión de Estudios Geológicos, fíjense, se desarrollaron más de 50 proyectos y había más de 200 científicos, muchos de ellos en teoría desaparecidos en la noche de los bastones largos. Y fíjense que no eran temas muy simples o temas que están muy de moda hoy, ¿no? Inclusive física del plasma, semiconductores, contaminación ambiental, qué sé yo. Bueno, perdón, y una muy interesante, fíjese la última, fisiología de la reproducción. Piensen que esto ocurría como yo decía, en la fábrica de curas jesuitas, ¿no? Donde habiendo jesuitas y uno pensando que los principios religiosos, que haya un instituto, el ILAFIR, que estudiaba fisiología de la reproducción, ya sonaba un poquito de avanzada. Finalmente, en el 67 se encuentran Mariano y Antonio, porque todas estas historias son paralelas, pero con los dos personajes absolutamente desconocidos. Resulta que Mariano Castex una vez tiene que viajar en una comitiva de la presidencia hacia Rawson para intermediar porque había algunas denuncias sobre matanzas de lobos. Mariano me decía, sí, los yanquis se están quejando porque están matando lobos y qué sé yo, y había que ir a arreglar ese asunto. Antonio lo estaba esperando ya con todas sus leyes de turismo, de áreas protegidas y todo lo demás, y con su necesidad de que haya científicos en cada una de sus unidades de turismo. Entonces lo está esperando, le presenta el proyecto para que haga las reservas y para reclutar científicos. Recorren la península, la idea del conservacionismo se fortalece, Castex la toma como propio, y la idea es crear parques provinciales con un modelo totalmente distinto al de parques nacionales. Aquí tengo otro testimonio, pero no creo que aporte mucho, pero ya tenemos fechas más precisas. En el primer párrafo, junto con Machinea, que era el amigo común, consiguen alquilar unas oficinas para la comisión en la calle 28 de Julio, que es la que le mostré recién, y posteriormente van a Comodoro Rivadavia a comprar los dos pabellones prefabricados, uno todavía existe y ahora lo vamos a ver, para instalarlos en un terreno que dona la Dirección de Turismo. Y ahí los tres que están acá, porque acá además de los dos jóvenes también hay otro tercer joven, que es Alfredo Gugliairo, que era el director de la Comisión Nacional de Estudios Geológicos en ese año. Vos eras el presidente y él era el director, el administrador. Los tres me dijeron lo mismo el día que nos encontramos. Fuimos hasta el Hotel Playa, un hotel emblemático en Madrid y muy viejo. Dijeron, acá nació el Centro Patagónico. Los tres me señalaron la misma mesa, que estaba al lado de una ventana, frente al terreno vacío, y nos dijeron, ahí decidimos poner el Centro Nacional Patagónico. Aquí hay un documento interesante, bueno, que es valioso, ¿no? Que se aporta, que es cuando Antonio Torrejón le pide lisa y llanamente plata a Mariano Castex para que le ayude a construir todas estas cosas. Y algo que rescaté, casi sin querer, en realidad el día de ayer, es un memorándum interno dentro de la Comisión de Estudios Geológicos, que es del año 70, pese a que arriba diga el 71, y donde destaco ciertos párrafos. Este memorándum es donde Mariano cuenta lo que hizo cuando vino a Puerto Madryn, o cuando fue a Puerto Madryn, y dijo, bueno, primero que había que pagar el alquiler de la oficinita que habíamos visto primero, porque se ve que estaban en deuda,
Después fueron a ver el terreno donde se instalaron los 2 pabellones que vamos a ver ahora. Después se trasladan hasta los terrenos que van a comprar para hacer el edificio actual. Son 3, estamos hablando de 3 cosas distintas. Después un poquito se va a aclarar. Y finalmente que se conviene que el terreno donde ahora está el Centro Nacional Patagónico, la maniobra de compra y venta la haga las autoridades del IDES. El IDES es el Instituto de Estudios Superiores, que era un instituto terciario que funcionaba en Trelew, después de venido en el IUT. Vamos a las partes legales. El decreto 1973 dice por ahí en algún momento, fíjense que estamos hablando del 5 de mayo del 70, donde está el marco de la Comisión de Geoheliofísica y donde se marcan las 4 sedes que va a tener. Una obviamente en San Miguel, un observatorio en La Rioja, uno de luminiscencia en Cuyo, en San Juan, ¿no? Y el Centro Nacional Patagónico de Geoheliofísico en Puerto Madryn. Y aquí tenemos en esa ley las funciones y misiones del Centro Nacional Patagónico. Esto simplemente es para leerlo más tranquilo en todo caso, pero bueno, simplemente los quería nombrar. Ese es un decreto. Ahora después viene la ley 18.705, bendita, que fue la que, cuando yo conté al principio, fue la que a mí me hizo dudar de que había cosas raras, o que había mucho apuro, o que algo raro había pasado cuando lo hicieron. Es cuando, en función del decreto anterior, se va a poner en marcha el Centro Nacional Patagónico. Fíjense que esa nota fue presentada por IMAS el día 8 de junio de 1970. En teoría, hasta hoy, el día formal de la creación del Centro Nacional Patagónico. Recuerden esta fecha, 8 de junio. Pero dentro de este mismo boletín oficial, después de los considerando, el presidente dice, bueno, por lo tanto se decreta la creación del Centro Patagónico y figura el día 18. Estamos hablando del mismo cuerpo, de la misma ley, y 2 fechas, el 8 o el 18. Ahí fue cuando empezó toda esta historia en realidad, porque algo no me cerraba. Está bien, yo no sé nada de derecho, pero a lo mejor esto estaba equivocado, era un error de tipeo, era válido. Así que, en teoría, hay un intervalo de 10 días nombrados por la misma ley de creación del Centro Nacional Patagónico. Esto es casualidad absoluta, porque un día se me ocurrió pensar, ¿qué habrá pasado ese día en la República Argentina? Y empecé a buscar diarios viejos y me encontré con que el día 8 es el día que derrocan a Onganía. Y el día 18 es el día que el sucesor de Onganía, Levingston, lo sucede. Hay un interregno de 10 días porque Levingston estaba en Estados Unidos como legado militar y tardó 10 días en venir y tomar la... Así que, en teoría, el Centro Nacional Patagónico fue la última ley de Onganía o la primera de Levingston. Eso suena medio raro, no sé, lo reitero, lo pongo a consideración del público, pero me parece que había algo raro, ¿no es cierto? Después pude saber qué ocurrió acá. Obviamente es muy divertido y esta es la sal de esta charla. Y acá lo tenemos no sé si está bien escrito, Richieri Rabone. Bueno, después me van a corregir, pido disculpas porque no lo sabía. Pero ¿quién era Richieri Rabone? Era el secretario administrativo de la presidencia de Onganía. Reitero, el 8 de junio, cuando en teoría se funda el CENPAT, fue el último día de Onganía.
Y Mariano me contó esta historia. Al medio, Marianito, al medio. Decía Vichy de Vagone, que sabía cómo se manejaba todo esto, que Onganía siempre firmaba todos los expedientes sin ningún problema. En realidad había que dárselos inicialados y leía puntillosamente los primeros y los últimos. Vichy le decía a Marianito, al medio, Marianito, al medio, que te lo va a firmar y no se va a dar cuenta. Así se logró la primera firma del decreto, porque se necesitan dos, la del presidente y la del ministro de Economía, ¿no es cierto?, para que la ley salga. El problema era la segunda firma. La cuestión es que ya se había conseguido la primera firma, vaya a saber cómo, y Vichy de Vagone le dice algún día a Mariano, che, esta ley, pero ¿qué hacemos con todo esto? Ese fue el día, como acá dice, en la antesala al golpe, eran a las 5 de la tarde del día que lo derrocaban a Onganía, mientras la gente gritaba afuera, lo anuncio de Onganía, la misma porquería, ¿no? Estaba Danilo Pastore, que era el ministro de Economía, y no se animaba a salir. Estaba asustado, estaba en Casa Rosada y tenía que ir al Ministerio de Economía. ¿Y qué tuvo que hacer? Simplemente el azar jugó, o no creo que... el curita, que estaba en ese momento, le dice, no te hagas problema, yo te acompaño. Así que salen por el museo, una puerta lateral de la Rosada, y van hasta el Ministerio de Economía. En ese momento, Danilo Pastore le agradece y le dice, bueno, ya está. No, ya está, no, gracias, curita, no. Tenés que hacer algo lindo para la patria, tenés que ayudar a la Patagonia. Tomá, firmame esto, y ya está, porque él, por supuesto, tenía esa ley firmada ya por Onganía y por un ministro también. Bueno, la cuestión es que se le hizo firmar apurado cuando ya seguramente ya estaba derrocado Onganía. Entonces el problema era que ya teníamos las dos firmas, pero había que darle una numeración previa, porque si no quedaba como la última de Onganía. Obviamente, por lógica pura, es decir, las últimas, cuando viene el próximo, las va a borrar y no las va a dejar salir. Bueno, finalmente habló con Vichy de Vagone, que ¿qué hizo? Le dijo, mira, vos te van a rajar, así que hacerle una ayuda a la Patagonia, meteme esta ley en reemplazo de alguna otra que esté por ahí, sacate una al azar, y sacó una al azar. Después Mariano me contó cuál fue, pero quedemos aquí como que sacó una de comercio. Pero hubo un problemita grande con una empresa de erradicación. Bueno, ya está, de Sebel. Así que con una numeración muy anterior salió la ley por la cual nace el CENPAT. El problema es que había que juntar plata para todo esto, además. Entonces, me cuenta Mariano, fui a ver al loco no sé cómo se llama, Frischner, que tengo la autorización para decirle, era un loco demencial, y que siempre lo recibía de pie y de espaldas, ¿no es cierto? Y te dijo, ¿qué haces, curita? ¿Qué te pasa, curita? ¿Qué necesitas? Plata, ¿para qué? Para poder jorobar los parques nacionales y hacer parques provinciales. ¿A dónde? En Chubut, que tenemos quilombos con los yanquis. Ok, firmo. Y fue la única vez que creo que te dio la cara, ¿no? Así que consiguió los 4.500.000 pesos con los cuales se inicia el Centro Nacional Patagónico. Bueno, vamos a pasar de largo esto y vamos a ver unas cositas donde ya la modernidad mató a todo lo previo. Donde está esa flecha es donde estaba ahora dentro de un Carrefour, es donde estaba la oficina original, la que habíamos hablado antes y la que había creado Antonio Torrejón cuando había creado el Observatorio Isla de los Pájaros.
Y después, en la esquina más céntrica de Madrid, donde ahora está el shopping, se creó o se plantó el primer Centro Nacional Patagónico. Estas dos casitas prefabricadas, que fueron las que fueron a comprar a Comodoro Rivadavia, y que ni siquiera eran para investigación, porque un pabellón era para residencia y el otro para trabajo. Esta es otra visión del Centro Nacional Patagónico, con el primer vehículo y con el único vehículo que existía cuando entraron los 6 choferes de los que hablábamos hoy, ¿sí? Cuando se tuvo que hacer el... Y que ya que esto lo cuento. Cuando se armó ese equipo tan bueno con el seleccionado de fútbol de Puerto Madryn, el gordo Velasco Suárez, el director administrativo, se agranda tanto porque siempre salía último en el campeonato del pueblo con las instituciones, porque empezó a salir campeón de todo, entonces se agrandó y salió un desafío con energía atómica en Bariloche. Justo habían llegado para ese momento las primeras camionetas, la primera tanda de camionetas que había donado la OEA, que tenían patentes de la OEA, no eran las patentes comunes, y se fueron en caravana los jugadores y la hinchada, es decir, más de medio Sempat, se fueron todos a Bariloche a jugar ese partido. Lo interesante de todo esto es que hicieron escala, no se podía hacer un solo viaje, hicieron noche en Esquel, y quien conozca Esquel sabrá que en la entrada al pueblo de Esquel está el batallón de infantería no sé cuánto, y ellos pararon en sus carpas, hicieron unas carpas por ahí, eran barbudos, tenían camionetas con patentes raras, y al día siguiente todos fueron presos por subversivos. Así que, es una metáfora esto, pero en esa semana el Sempat prácticamente estuvo cerrado y además estuvieron todos presos. Más fotos del Sempat antiguo, y aquí abajo vemos el Hotel Playa. De una de esas ventanas de donde estos 3 muchachos dijeron, ahí vamos a hacer el Centro Nacional Patagónico. Y para que interpreten un poquito cómo era, quienes conocen Madrid hoy saben que era muy grande y con mucho movimiento, pero bueno, la esquina era esta era la avenida Roca y esta era la avenida 28 de Julio. Es decir, no existía nada, era un pueblito absolutamente muy chiquito. En el año 70 la plantilla crece, está Hilda William, Daciuk, Portela, y se suma Juan Muraro. Juan Muraro es el primer miembro que trabajaba en San Miguel y que viaja, se traslada a Puerto Madryn. Y se incorporan Nicolás Maceo, que era part-time de San Miguel, iba cada tanto para allá, Ixaías Jiménez y Hugo Barrales, ambos itinerantes, uno experto en algas y otro experto en pinípedos, que son los que organizan los primeros grupos de investigación. Además de Juan Daciuk, que ya era el experto de todo, de aves, de mamíferos, de reptiles y de anfibios y de flora también de la península Valdés. Una descendiente también, Mirta, te vuelvo a nombrar, porque vos también sos descendiente de ese grupo de Isaías Jiménez. Era tu director, ¿no es cierto? Y finalmente, en el 70, Mariano sale de la orden y deja sus funciones en el Observatorio de Física. En el 71, ya alejado de sus funciones, este es un hermoso documento donde se despide un poco de todas aquellas personas a quienes, o grupos con los cuales ha trabajado y realmente tanto hizo, ¿no es cierto? Pero además de eso, en el 71, Mariano hace otra cosa muy importante, porque deja los hábitos y se casa con Inés en la iglesia de San Miguel, y se casa en Puerto Pirámides, sí, porque Puerto Pirámides es un caserío, pero él no sé cómo logró que haya un juez de paz y que los case. Mariano consigue de todo siempre. Esta es la primera memoria formal
de la Comisión Nacional de Estudios Geológicos, donde aparece el Centro Nacional Patagónico, paso rapidito esto. Habla sobre las instalaciones, porque esto es reciente, esto es del 71, empieza a mediados del 70, y cuáles son los proyectos que se están desarrollando, y que son el del Pizarro, que venía de Lides, de Teleu, el de Maceo, que hacía contaminación atmosférica, Rosner, que no lo conozco bien, pero creo que era del ILAFIR, el Instituto de Fisiología Reproductiva, vuelvo a hablar de eso que era tan raro, Ximénez y Juan Daciuk. Ya en el 73 crece mucho, hay un director científico, un director administrativo y ya son más o menos como 12 los que están. Pero bueno, valga mostrar a Pizarro y a Velasco Suárez, que son los primeros. Pizarro es en realidad el primer director científico, Velasco Suárez es el primer director administrativo. Vamos a hablar del barrio. El CENPAT en el 80 funciona, construye casas, las antiguas y versión moderna, antigua y versión actual. Y vamos a hablar de los edificios, porque en los 80 esas dos prefabricadas que veíamos no alcanzan, porque empieza a crecer y se toma al golfito, que es donde va a parar biología marina, se alquila una casa donde va física ambiental y una tercera casa donde va zonas áridas, que eran los tres proyectos grandes. Y se comienza a construir el actual edificio, en esto que vemos como pleno campo, y cuyos planos originales, esto es otra perlita realmente, son estos. Nada que ver con lo que es el actual CENPAT, y que más bien parece que fuese, esto parece que fuera el CADIC. Aquí está la maqueta, se ve perfectamente la vuelta del indio, de la curva del indio. Todos los que se ven como conitos son casas, que son estas de aquí. Y un interno de una casa. Fíjense los conceptos como eran, ¿no? Porque estamos viendo como decoración una cabeza de ciervo y un par de escopetas. Bueno, finalmente el Centro Nacional Patagónico empieza a crecer, empieza a construirse, y hoy termina siendo un edificio maravilloso, muy grande, que ya está quedando chico, son no sé qué cantidad de miles de metros cuadrados que ocupa, y donde podemos ver, aquí a la izquierda, lo que quedó del Centro Patagónico original, que logramos conseguir que fuese uno de los dos pabellones, que bueno, originalmente funcionaba como guardería. En definitiva, bueno, estas son todas las casas que hubo, o todos los lugares donde funcionaron. En el 68, la oficinita y la isla de los pájaros, en el 70, los dos pabellones, en el 80 a los pabellones se les suman las otras casas, y a partir del 90 el edificio nuevo y moderno. Se pasó de más o menos unos 10 integrantes a 376 que somos hoy. No tuvo dos, tuvo un solo barco oceanográfico, pero el primero y más famoso, o muy famoso, fue el Adelante Boca Juniors en la época del 70. Se alquilaba este. Y el segundo, ¿por qué habré puesto el Atlantis? El transbordador Atlantis. Si nosotros buscamos los nombres de los transbordadores, paso rápido, porque esto, si no, se nos va a hacer muy largo. Todos los transbordadores tienen nombres de buques que hicieron historia científica. Son homenajes a barcos que hicieron o que tuvieron influencia en descubrimientos científicos. Y de hecho, el Atlantis, que es el que nos convoca, que es este que está aquí, fue un queche que mandó construir la Goods Hall. Es
prácticamente uno de los institutos de biología marina más importantes en la historia nuestra, está en Massachusetts, y encargó a construir este barco, y de hecho todavía sigue siendo el logotipo de la institución. ¿Qué pasó arriba de este barco? Bueno, se mandó a construir en el 31, recorrió más de 100 vueltas a la Tierra, y arriba de este barco, ¿por qué es tan famoso? Porque es donde se demuestra de alguna manera la deriva, la tectónica de placas y la dorsal mesoatlántica a partir de esto. Eso ocurrió arriba del Austral. ¿Qué pasó con el Austral? En el 66, perdón, no se llama Austral, se llamaba Atlantis, y el transbordador se llama Atlantis en función de ese barco. En el 66 ese Atlantis fue vendido a la Argentina. Esto es otra historia que puede llevarnos mucho tiempo, y tuvo base en Bahía Blanca y era manejado o tripulado por personal de la Armada Argentina. Pero a principios de los 80, y fíjense que forma parte, no sé si se ve por arriba a la izquierda está el logotipo, está el barquito, de acá yo no lo veo, pero es parte del logotipo del IADO. Pero en los 80 fue comprado, entre comillas también, por ese entonces el Patagónico, y pasó a tener base en Puerto Madryn, y la tripulación fueron los integrantes del CENPAT. Lo hicieron a nuevo realmente, y tiene dos palos, acá se había perdido uno. Cuando funcionó muy bien y hizo muchísimas expediciones, el CONICET dijo, no es más del CENPAT, se perdió por ahí en la historia y actualmente es el motovelero Bernardo Houssay, que pertenece a la Armada Argentina y que no tiene nada que ver con la historia realmente, con lo que era en su momento. Ahora ya no es un barco antiguo como funcionaba con vela cilindro, ¿no? En los 80 tuvo el cerebro electrónico, el centro más importante de la Argentina en cuanto a capacidad, la VAX 1170. Por supuesto que hoy con mucho menos potencia que un celular de los que nosotros tenemos, pero bueno, fue importante en esa época de los 80 porque se construye el edificio, se obtiene el barco y se tiene el cerebro electrónico más grande de la Argentina. Muestro, bueno, este es el CPU, ¿no? Con un disco con un lavarropas. Yo tengo mi tesis doctoral grabada ahí en una cinta, que es una cosa así. Y bueno, fue uno de los hitos que también tuvo el CENPAT. Los logotipos cambiaron. El primero era este, alguna vez supe bien qué era, pero se perdió, pero significaban, bueno, la biosfera y creo que el reino zoológico, botánico y la madre tierra o algo por el estilo. Después viene el CENPAT, el moderno, que después se cambia porque va el CONICET y el CENPAT en formas opuestas. Hoy el CENPAT dejó de ser un instituto y pasó a ser un CCT, es decir, un conjunto de institutos. Fue creciendo la casita, muchachos, y pasó de tener, hoy tiene 8 institutos, 6 de los cuales, los 6 que están en la parte superior, tienen asiento dentro del CENPAT, y después están 2 más asociados, porque tiene influencia regional ahora. Aquí tenemos al director de uno de ellos, al CIMAS, ¿verdad? Al doctor Oscar Padín, y el INVIOP, uno de San Antonio y uno de Bahía Blanca. Después tuvimos los cineastas, pasaron muchos por acá. Cousteau fue uno de ellos, y fue el primero en ir en los 70, un poco por culpa de Antonio Torrejón. Cuando crea el Club Náutico del que hablábamos hoy, el Club Náutico resulta que una de las personas que trabajan ahí o que forman parte del club es Antonio, ¿cómo se llamaba el buzo famoso? Jules Rosset, que era un buzo veterano de la Guerra Mundial y que había trabajado o era amigo de Cousteau. Cuando termina la guerra, él se viene a Sudamérica y busca su lugar en el mundo, encontrando que las mejores aguas estaban en Puerto Madryn.
En función de eso, cuando viene Cousteau por primera vez en el año 70, se va a Madrid, está mucho tiempo. Se enamora de las ballenas, hay historias muy largas, y después viene, si bien no tengo ningún documental aquí a la vista, o ninguna muestra, filma documentales de ballenas. Otro que fue Mario Grasso. Todas estas imágenes de los cineastas, en realidad van acompañados con algo que no les puedo mostrar, que son trocitos de video. Pero voy a hacer el esfuerzo para mostrarles. Bueno, aquí está La aventura del hombre. Andy Pruna, otro personaje que hoy está preso en Estados Unidos por traficante de drogas. Pero que hizo ¿Está libre? Bien, hizo uno de los primeros documentales de la vida marina y terrestre de allá. Y este personaje que se llama, esto es muy gracioso, discúlpame, no tiene nada que ver con la parte científica, pero es una perlita que encontré y que es realmente muy, muy llamativa. Victor Maitland es el primer, y discúlpeme que voy a tener que hacer un cruce de cosas acá para ver el video. Es un director de películas condicionadas, triple X. Fíjense esto que es una perlita muy difícil de encontrar. En su película Triple X, reitero, ahí está un film de Victor Maitland, estos son los pornostars, que son las tortugas mutantes pinjas, y que tienen su cuartel general en el Centro Nacional Patagónico. Esto no sé si sirve, pero realmente es un descubrimiento que creo que vale la pena y mucho. A los 40 años del CENPAT, Mariano pudo ir invitado por Antonio al CENPAT, no pudo entrar al CENPAT a dar la conferencia. ¿Cómo fundamos el CENPAT? Así que en el Hotel Playa Bendito tuvo que darse esa charla. Peleamos mucho por eso, Mirta. Fue una guerra sin cuartel. La cuestión es que los que habían vedado su presencia, por supuesto que fueron todos a escuchar su conferencia al Hotel Playa, y cuando vieron lo importante que era, dijeron, bueno, vamos al CENPAT, por favor que vayan y lo conozcan. Así que hay una pequeña comitiva, acá están algunos de los malos que no lo quería dejar entrar inclusive. Así que bueno, junto con los más viejos, esta historia se termina. Esto fue en el año, a los 40 años, en el año 2010. Finalmente, ¿cuándo nació el CENPAT? No lo sé, podemos decir muchas cosas. Cuando nace el observatorio de los pájaros, con el decreto donde nace con el organigrama de la comisión, el 8 de junio, cuando hablábamos hoy, o el 18 de junio, el día que le derrocaron o no a Onganía. Bueno, los viejitos del CENPAT le dicen muchas gracias a los dos pibes. Muchas gracias. Gracias, Luis, por esta vívida presentación, que realmente tiene rasgos anecdóticos, pero de demasiada importancia para ser considerados simplemente anecdóticos. Es parte de la historia de la Argentina. Parte de mis amigos de una cierta época fueron quienes tuvieron cobijo en el geoheliofísico, gracias a Mariano. Y bueno, es parte, así somos. Es la Argentina. Personas hacen y hacen bien y mucho, y por eso tienen algunos amigos y un montón de envidiosos enemigos. Esa es tal vez una reflexión amarga, pero creo que se ajusta a la realidad, y es en ese sentido entonces que esta presentación tuya sirve como homenaje a estas personas que efectivamente, la tercera no sé cuál era, por favor. Que sirve como homenaje justamente a estas personas que hicieron bien. Es en parte lo que en alguna medida celebramos en nuestro país, a pesar de todas las cosas que hay para no celebrar. Estamos excedidos en tiempo, lamentablemente. Me hubiera gustado
tal vez si vos, Mariano, o Torrejón, quieren alguna cosa adicional, agregar. Entiendo que usted en particular tenía alguna cosa para hacer o decir. Por favor. No solamente el agradecimiento personal, sino que los patagónicos, yo soy uno de ellos, queremos dejarle un agradecimiento a Mariano de nuestros orígenes tehuelches. El año que viene vamos a tratar de reivindicar el 1 de abril todos los años como el Día de los Patagónicos, que es cuando nos identificaron Magallanes y su gente. Así que gracias, Mariano. Te entrego el mapa y así tenés la evidencia de lo mucho que te agradecemos tu esfuerzo, tu visión. Y bueno, hay otro que tomamos tu ejemplo de quedarnos con algunas cosas ajenas para el bien, para el bien público. Gracias. Yo quiero agradecer también todas las palabras que ha dedicado Bala, un poco exageradas a veces, ¿no? Pero en fin. Y da ganas de seguir trabajando en la historia, porque hay cosas que se pueden completar con miles de anécdotas más. Y sobre todo recordar acá a Antonio, con quien trabajamos en forma muy intensa en esos años, el 66 al 71. De manera que muchas gracias por todo y gracias por haber hecho esto, que realmente es un homenaje a todos nosotros, a todos los que hicimos, porque no somos nosotros, pero con todos los demás. Y muchos ya han pasado al otro lado y bueno, como corresponde en la vida. Pero en fin, gracias. Entonces, me resta agradecerte, Luis, por esta conferencia y entonces declaro levantada esta sesión pública. Muchas gracias.